Variable, ¿no? Pero lo determinaste, exacto, Javier, es fijo, porque viene con un periodo de anticipación. Cuando ustedes llevan econometría, sé que no todos han llevado econometría, les enseñan variables rezagadas, variables predeterminadas. Cuando nosotros tenemos una variable rezagada, muchachos, es un dato que ya conocemos o que vamos a conocer. Cuando les ponen, no sé, que el Producto Interno Bruto es T-1. Sí han visto esto en econometría, ¿no? Sí, apenas se va a conocer. Apenas lo van a ver. Ok, bueno, cuando ustedes llevan econometría van a ver muchísimas variables, pero hay algo llamado variables rezagadas, ajá, o predeterminadas, no, estas son rezagadas. Una variable rezagada es que tú estás hablando del ingreso, del PIB, no le vamos a poner Y, le ponemos PIB. Entonces es el PIB. El PIB del año pasado, ¿es un dato o apenas lo voy a conocer? Para ahorita 2022. Es un dato. Ya es un dato. Entonces, ya es fijo, es lo que ponía su compañero en el chat. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Lo que nosotros vamos a tener es que si el capital está predeterminado o ya está dado en un periodo rezagado, lo que vamos a tener es que la producción va a depender del factor trabajo. Y nosotros veíamos con base en las condiciones que las primeras unidades que yo incorpore a mi proceso productivo, valga la redundancia, van a ser muy productivas, son muy eficientes, muchachos. Pero conforme va avanzando mi proceso, llega un punto en el que alcanzo el máximo, ahí mantengo mi producción y después esta comienza a decaer. ¿Por qué? Por el ejemplo tonto que les ponía, ¿no? Piensen en el salón, que es chiquito. Tengo 20 personas, perfecto. Cada silla es una máquina y pueden trabajar perfectamente bien. Pero si en ese salón, en esas 20 bancas, meto 40, ¿van a trabajar igual o se van a empezar a estorbar? A ver, muchachos. Solo estorbar. Se van a estorbar, y si se empiezan a estorbar, ¿van a producir más o van a producir menos? Menos. Menos. Eso es lo que nosotros veíamos la clase pasada con las condiciones de que las primeras derivadas, es decir, que la productividad marginal, ya sea del capital o del trabajo, muchachos, estas son mayores a 0. Acuérdense, la productividad marginal, nosotros trabajamos con análisis marginalista. ¿Qué es esto? ¿Cuánto va a aumentar mi producción cuando aumenta en una unidad adicional la cantidad de capital o la cantidad de trabajo? ¿Cuál es esa variación que experimenta mi producción? En nuestras condiciones que vimos es que las primeras derivadas son mayores a 0. ¿Qué pasaba con las segundas derivadas? Acuérdense que era la derivada de la productividad marginal del capital con respecto al capital. Y estas van a ser menores a 0, es decir, negativas, lo que teníamos aquí, muchachos, cuando empieza a decaer. Productividad marginal del trabajo con respecto al trabajo es menor a 0. Y veíamos lo de las condiciones y nada. Acuérdense que las condiciones y nada nos decían, bueno, en el límite K, cuando tiende a 0, entonces la derivada de la función de producción o la productividad marginal, acuérdense que esto es igual a esto, muchachos, tiende al infinito. Y cuando el límite de K, cuando atiende al infinito, la derivada de Y con respecto al capital tiende a 0. Ojo, no es 0, pero tiende a hacerse muy chiquito, muchachos. Entonces la productividad comienza a ser muy pequeña. Sí te está produciendo algo, pero en lugar de darte una unidad, te está dando 0.75, 0.5, 0.1 de un producto. Lo mismo va a pasar
con el trabajo. El límite del trabajo cuando tiende a 0 de la derivada de y con respecto a L, entonces tiende al infinito, y el límite del trabajo cuando tiende al infinito, entonces la productividad marginal tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto fue lo que vimos la clase pasada. ¿Dudas de esto, muchachos? No. ¿No? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Tantito, Miss. Órale. Perdón. Muchachos, ¿puedo continuar? Ya, maestra. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Con base en lo anterior, muchachos, vamos a tener lo siguiente. Perdón. Nosotros vamos a tener que en el modelo clásico, el capital se encuentra determinado en un periodo anterior. Por lo tanto, se considera fijo. Y la producción dependerá de la cantidad de trabajo. Era lo que les decía hace un momento, muchachos. Sí, qué padre está mi curva, todo muy bonito. Aquí está mi curva, no hay ningún problema. Es hasta dónde, muchachos, contrato trabajo. Hace un momento yo les dije sí, de manera gráfica se los estoy mostrando. Capital fijo. Recuerden que la K testada estamos diciendo que es una variable fija o autónoma. Después vamos a ver cuándo cambia la connotación de esta variable. Tengo mi función de producción. ¿En qué momento dejo de contratar trabajo, muchachos? Cuando empiezo aquí, cuando estoy aquí o cuando ya empiezo a experimentar este ligero decaimiento, aunque sea una cosita de nada. ¿Cuándo dejo de contratar trabajo, muchachos? Entonces, con base en esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Con base en la ecuación de los beneficios,
¿Cómo calculo los beneficios, muchachos? Economistas, ¿cómo calculo los beneficios totales? Es ingresos totales menos costos totales. Eso, sí, así, chaparrito. Sí, ya te iba a pegar a ti principalmente. Ingresos totales menos costos totales. ¿Cuáles son? ¿Cómo calculo los ingresos totales? A ver, niños, ¿cómo calculo los ingresos? Creo que es precio por cantidad. ¿Es correcto, hijo? Precio por cantidad. Ajá. ¿Y cómo calculo los costos totales? Si nada más tienes capital y trabajo, ¿cuáles creen que sean sus costos totales? Pues será salario, no. Sí, ajá. ¿El salario por quién? Por el trabajo Ajá. y el capital, pues sería el interés, ¿no? El interés por... Por el capital, ¿no? Exacto, ahí está. Esa es nuestra función de ingresos totales. ¿Cómo lo vamos a expresar nosotros considerando precisamente la función de producción? Nosotros vamos a tener, muchachos, que en este caso Q, que es mi producción, es una función F, está en función de F de KL, es decir, está en función del capital y del trabajo. A mí no me están dando como tal una función de producción, no me están poniendo K a la 1/2, L a la 1/2, no me están poniendo K a la alfa más L a la beta, o sea, no me están dando nada de esto, muchachos. Me están diciendo que yo tengo una función de producción, es más, puede ser de mínimos, puede ser de complementarios, puede ser una función tipo CES, no me está diciendo cuál es mi función de producción. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a tener mis precios que multiplican a la función de producción F de KL, ahí están. Estos van a ser mis ingresos menos mis costos. Ojo, muchachos, este menos va a afectar a toda mi función de costos. ¿Positivo por negativo? Negativo. Negativo. Entonces me van a quedar salarios menos, perdón, los salarios por la cantidad de trabajo menos la tasa de interés por la cantidad de capital. Y voy a derivar. ¿Puedo subir el pizarrón, muchachos? ¿O me espero tantito? Tantito, maestra, por favor. Ya está bien, maestra. ¿Sí? A ver, espérame. Es que alguno de sus compañeros necesita que terminar de copiarme. Espero 2 minutos más y ya continúo.
¿Ya, niños? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a partir de esta última ecuación, muchachos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar las condiciones de optimización tanto del capital como para el trabajo, aunque el factor que consideramos fijo es el capital. Vamos a ponerlo así. Si K es una variable fija, lo que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a tomar nuestra función de beneficios, la derivada de pi, pi son beneficios, con respecto al trabajo. Entonces, muchachos, esto era lo que les decía la clase pasada. Yo no tengo una función como tal, por lo tanto voy a manejar derivación implícita, es decir, voy a mantener los precios porque están multiplicando precios por la derivada de la función de producción, sea cual sea, con respecto al trabajo, menos W e igual a 0, muchachos. Y ya acabamos. Así de fácil. Ojo, hay que recordar algo, muchachos, que la derivada se sabe, vamos a ponerlo así, se sabe que la derivada de la función de producción con respecto al trabajo es igual a la productividad marginal del trabajo. Esto es igualito a esto, muchachos. Entonces lo puedo sustituir aquí en lugar de poner esta derivada. ¿Qué voy a tener? Precio por el producto marginal del trabajo menos el salario es igual a 0. Y voy a despejar, muchachos, esta W está negativa, va a pasar del otro lado como positiva. De manera que me va a quedar que el precio por el producto marginal del trabajo debe ser igual al salario. Y esto, muchachos, es mi condición de optimización. Del trabajo en términos nominales. Acuérdense que ya vimos que es una variable nominal y que es una variable real. Entonces, ¿qué estoy teniendo aquí, muchachos? Que cuando el precio multiplica la producción, debe ser igual al salario. En términos reales, muchachos, es que el producto marginal del trabajo sea igual al salario real. W sobre P, muchachos, es el salario real. Esto es la condición en la cual yo me voy a basar para dejar de contratar trabajo, muchachos. No voy a contratar más, no voy a contratar menos. Esa es la cantidad idónea que yo debo considerar para determinar mi nivel óptimo de producción, considerando que K es una variable fija. ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más, muchachos? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? ¿Dudas hasta aquí de esto, muchachos? Si queda claro, si se dan cuenta, no estoy haciendo ninguna operación matemática con variables ni nada, solamente estoy especificando las condiciones de optimización. ¿Dudas de dónde salió algún término? ¿Qué significa? No, profe. ¿No? Me espero tantito para que terminen de copiar.
Niños, ¿ya terminaron de copiar o me espero? Ya, maestra, gracias. Ujú. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos trabajo, muchachos? ¿Qué vamos a tener? Si el precio por el producto marginal, lo voy a hacer en términos nominales y en términos reales. En términos nominales. Si el precio por el producto marginal del trabajo es mayor a 0, muchachos, perdón, mayor a W, ¿esto qué significa? Que se puede seguir contratando trabajo. Es decir, que mi ganancia, véanlo así, muchachos, precio por el producto marginal es la ganancia que voy a, o el beneficio que voy a obtener por unidad producida. Si sus beneficios son mayores a lo que están pagando, muchachos, ¿les conviene contratar más o les conviene contratar menos trabajo? Otra vez, muchachos, si sus beneficios son mayores a sus costos, ¿les conviene contratar más o les conviene contratar menos? Tiene contratar. Me conviene contratar más. Eso es lo que estamos teniendo aquí, muchachos. En este punto se puede contratar más trabajo o conviene contratar más trabajo. En términos reales, muchachos, lo único que hago es deflactar una variable. Eso lo vieron en análisis macro. Recuerden que deflactar una variable es quitarle la inflación. Entonces, lo que hago es dividirla entre el nivel de precios. En términos reales, yo voy a tener que el producto marginal del trabajo es igual al salario, perdón, es mayor, la productividad, cada unidad que produzco es mayor al salario real, ¿sí? Déjenme hacer bien este signo. Ahí está. ¿Qué va a pasar, muchachos, cuando el precio por el producto marginal del trabajo es menor al salario, muchachos? ¿Qué pasa si lo que obtengo de ganancias es menor al salario? Se despide trabajo. Se despide trabajo. Entonces, en este caso vamos a tener que se despide trabajo. Porque estoy teniendo pérdidas, muchachos. Me das de ganancia 3 y te tengo que pagar 5. ¿Me conviene tenerlos contratados en mi empresa? No. En estos casos, muchachos, por eso el óptimo, por lo tanto, el óptimo, muchachos, es cuando en términos nominales el precio por el producto marginal del trabajo es igual a W o en términos reales el producto marginal del trabajo es igual al salario real. Y este es el óptimo. No contrato más, no contrato menos trabajo. Este es el ideal. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Miss. ¿Me espero tantito o puedo continuar? Poquito, Miss, por favor.
¿Ya puedo continuar, muchachos? Ya, Miss. ¿Qué vamos a tener ahora? Igual, con la misma función. Voy a retomar mi función de beneficios. Pi es igual al precio por la función de producción. Menos el salario, menos la tasa de interés por la cantidad de capital. En este caso, muchachos, si el trabajo fuera fijo, si L es fijo, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Voy a sacar la derivada de pi con respecto al capital. Ya sabemos que esto me queda precio por la derivada de mi función de producción con respecto al capital. Le voy a quedar menos la tasa de interés e igualo a 0. ¿Sale? Cumplo con mis condiciones de primer orden. ¿Qué voy a hacer? Acuérdense que la derivada de la función de producción con respecto al capital, muchachos, no es otra cosa que el producto marginal del capital. Y eso es lo que voy a tener en mi función, muchachos. Voy a tener que el precio por el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés. Esto es en términos nominales. Y en términos reales, muchachos, voy a tener que el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés real. Esto es en términos reales. Recuerden que R sobre P, muchachos, es tasa de interés real. Eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener las mismas condiciones, muchachos, para encontrar nuestro óptimo. En términos nominales, si el precio por el producto marginal del capital es mayor a R, muchachos, mayor a la tasa de interés, me puedo endeudar más, puedo comprar más maquinaria y equipo, se contrata más capital. Estos son nominales. En términos reales, vamos a tener que la productividad marginal del capital es mayor a la tasa de interés real. Si mi precio por el producto marginal del capital es menor a la tasa de interés, se despide capital, dejamos de contratar deuda. Acuérdense, utilizamos el sector financiero para adquirir bienes de capital productivo. Se despide capital. Entonces, en este caso, muchachos, una mayor tasa de interés para nosotros implica que me está costando más solicitar un crédito para expandir mi empresa. Por lo tanto, el producto marginal del capital es menor a la tasa de interés real. Y mi condición de optimización, que era lo que veíamos hace ratito, es que cuando el precio por el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés o que el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés real, aquí se encuentra el óptimo. No tengo necesidad de contratar más ni de contratar menos capital, muchachos. Esta es la cantidad idónea de capital. ¿Estamos de acuerdo? Esto sí nosotros consideramos que el trabajo es fijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Me espero tantito o puedo continuar? Tantito, por favor, Miss.
Ya, mis, gracias. ¿Ya? Ok, vamos a continuar, muchachos. Entonces, de lo anterior vamos a concluir lo siguiente. Esperen, déjenme ponerlo acá atrás para que quede con el tema. De lo anterior se concluye que la demanda de los factores productivos dependerá de la productividad marginal de estos. Dependerá de que, de que la productividad marginal de estos iguale a su precio real o nominal. ¿Estamos? Dependiendo de si lo estamos analizando en términos nominales, muchachos, o si lo estamos analizando en términos reales. Continúo, muchachos. ¿Qué vamos a tener o qué vamos a ver el día de hoy? La clase pasada yo les he estado comentando que ¿cómo es la oferta agregada en el modelo clásico, muchachos? Muchachos, ¿qué forma tiene la oferta agregada en el modelo clásico? Es una línea vertical. Es una línea vertical. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Al ser una línea vertical, ¿por qué es vertical? Nada más porque sí. No, porque parte de la función de producción clásica. Ajá. ¿Y qué más? ¿Vamos bien? ¿Qué más, chaparrito? Porque nos dice que la producción es igual a la función de capital y trabajo. Más allá de eso, es parte de los supuestos del modelo clásico, muchachos. Ok. Vamos a tener que la oferta agregada, para no estarlo escribiendo cada rato, OA, esta es oferta agregada, muchachos, es vertical en el modelo clásico debido al mercado de trabajo. Lo que tú decías, hijo, porque el capital es fijo, entonces la producción depende de eso, pero en ningún momento nos dice que por qué va a ser completamente vertical. Lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Voy a dibujar los siguientes planos cartesianos. 1, 2. De este lado voy a dibujar el mercado de trabajo. En términos nominales. Muchachos, ustedes sí vieron estas gráficas y todo el mercado laboral de capitales cuando iban en análisis macro, ¿verdad? Sé que lo vieron, pero yo creo que ni se acuerdan.
También lo vieron en economía de la empresa. Y todos llevan esas materias. ¿Qué voy a tener aquí, muchachos? Voy a tener el salario, voy a tener la cantidad de trabajo. ¿Quién demanda trabajo, muchachos? Pues las empresas, ¿no? Las empresas demandan trabajo. Entonces aquí voy a tener mi curva de demanda del factor trabajo. ¿Quiénes ofrecen trabajo? Las personas, ¿no? Las personas. Entonces dibujo mi mercado, todo bien bonito. Ahí está. Demanda de trabajo, oferta de trabajo, todo en equilibrio bien bonito. Aquí voy a tener, muchachos, el salario y mi cantidad de trabajo en equilibrio, sin ningún problema. Aquí voy a tener mi salario real, mi cantidad de trabajo, y en esta situación, muchachos, voy a tener que mi salario real, igual, oferta de trabajo, demanda de trabajo. Perdón. Ahí está. ¿Sale, muchachos? Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Consideren, muchachos, que aumentan los precios. Acuérdense que esta variable es W sobre P. Si yo tengo WP, subíndice 0, ¿qué pasaría con el resultado de esta fracción, muchachos, si aumentara P? ¿Cómo sería el salario? ¿Mayor o menor? ¿Puede volver a repetir? La pregunta es la siguiente, hijo. Ustedes tienen este nivel de salario real. Estoy poniendo W0, P0. Tus precios se modifican. Ahora tú vas a tener W0 sobre P1, donde P1 incrementó. ¿Cómo va a ser este salario? ¿Mayor o menor? Que será menor, ¿no? Será menor. ¿Qué vamos a tener en este caso? Cuando hay un incremento en los precios, muchachos, véanlo aquí. En términos reales, vamos a tener lo siguiente. Al aumentar los precios, muchachos, mi salario real disminuye. Lo están viendo ahorita, lo están viviendo ahorita, tienen inflación. Su salario real es menor. Pueden ganar mucho, les puedo pagar millones, pero si los precios incrementan al 300, 500, 600%, ¿de qué les sirve ganar millones? Vamos a tener... Para nada, ¿no? Exacto, eso es lo que estamos teniendo aquí. Mi salario, el W0, W, o sea, mi salario nominal, ese se mantiene, pero lo que se están modificando son mis precios. Entonces, al haber un incremento en los precios, el salario real disminuye. Es lo que tengo aquí. En esta situación, muchachos, aquí, en esta situación, independientemente de que sea el mercado de trabajo o el mercado de capital, cualquier bien. En este caso, ¿hay exceso de oferta o hay exceso de demanda de trabajo? Cuando nos encontramos por debajo del punto de equilibrio, ¿hay exceso de oferta o exceso de demanda?
Exceso de demanda, ¿no? Mándame. Exceso de demanda, es correcto. Aquí yo voy a tener exceso de demanda de trabajo. Acuérdense que cuando hay exceso de demanda hay escasez. ¿Mm? ¿Qué va a pasar en este punto en el mercado nominal, muchachos? Pues resulta que me va a salir más caro o más barato contratar trabajadores, muchachos. Si el salario real comienza a disminuir, muchachos, ¿es más caro o más barato contratar trabajadores? Piensen como empresarios. Muchachos, si los salarios son bajos, ¿contratan más o contratan menos gente? Les voy Menos. a pegar. ¿Por qué vas a contratar menos? Más. Sí, a más. ¿Por qué? Porque los salarios son bajos. Cumplimos las 3 veces, muchachos, exactamente, es bueno, es bonito, pero sobre todo la palabra mágica, además de gratis, barato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que nuestra demanda de trabajo va a aumentar. Las empresas, nosotros como empresas, vamos a querer contratar una mayor cantidad de trabajo. Ahí está. Eso es lo que nos va a pasar en ese punto, con este exceso de demanda. ¿Qué va a pasar con la oferta de trabajo, muchachos? ¿Ustedes están dispuestos a trabajar? Ahora cámbiense los zapatos. Son trabajadores. ¿Ustedes van a trabajar más o van a trabajar menos? Si estás trabajando y estás ganando exactamente menos dinero, ¿por qué? Ojo. Te siguen pagando 100 pesos, pero las cosas cuestan 200. ¿Seguirían trabajando por la misma cantidad de salario, muchachos? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿trabajamos más o empezamos a trabajar menos? Analicen la economía mexicana, muchachos. ¿Por qué hay tantas personas en el sector informal? Pues porque ganan más, ¿no? Porque ganan más. ¿En qué sentido? Trabajan la misma cantidad de horas, yo no estoy diciendo que sea fácil vender en la calle, muchachos, pero nuestro margen es mayor o menor si trabajábamos en una empresa. Y más cuando usamos mano de obra no calificada, mayor. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Que con ese incremento de precios y cuando los salarios nominales se mantienen en el mismo lugar, muchachos, nosotros vamos a dejar de contratar trabajo, es decir, me voy a desplazar hacia la izquierda. Ahí quedó. Esta va a ser mi demanda de trabajo 1. Vean, estos puntitos que puse aquí concuerdan, este sería mi punto B y B, estos son mis puntos B y estos serían mis puntos B', expresados en el mercado nominal. ¿Qué va a pasar, muchachos? Cuando nosotros tenemos exceso de demanda de cualquier producto, ¿qué pasa con el precio? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, muchachos? ¿Cuál es el precio del factor trabajo? ¿Cómo se llama el precio del factor trabajo? Pues sí, el salario, ¿no? El salario. Fíjense, muchachos, en esta situación, cuando el salario es W0, yo quiero que me trabajes hasta aquí, pero tú me quieres ofrecer trabajo hasta aquí. Estamos en completo desequilibrio.
¿Qué va a pasar, muchachos? Las empresas van a tener que empezar a aumentar su salario nominal. ¿Hasta dónde? Hasta donde se restablezca el equilibrio con la nueva oferta de trabajo. Fíjense lo que pasa, muchachos. Ahora te voy a pagar W1, que corresponde a ese incremento. Pregunta, muchachos, ¿la cantidad de trabajo se modificó? Muchachos, escribí otra subíndice L en el eje de las X. Financieros, ¿ustedes saben leer gráficas? Díganme, ¿estoy modificando la cantidad de trabajo? Sí. No. No, la cantidad de trabajo sigue siendo la misma. ¿Qué pasó con mis salarios, muchachos? Nominales. Aumentaron, ¿no? Aumentaron. Los salarios nominales aumentaron. ¿Se modificó la cantidad de trabajo? No, para nada. El mercado en términos reales, muchachos, ¿volvió al equilibrio, sí o no? Muchachos, ¿estoy otra vez en equilibrio, sí o no? Sí, Sí. porque se intersectaron las dos líneas. Otra vez volvieron a subir. Aquí, ¿qué vamos a tener, muchachos? Este W0, P0 se restablece en el equilibrio porque va a aumentar a W1 sobre P1. El salario real sigue siendo el mismo, la cantidad de trabajo sigue siendo la misma. Eso es lo que pasa en el modelo clásico y por esa razón, muchachos, la curva de oferta agregada es una línea completamente vertical. La voy a dibujar ahora sí de forma recta, muchachos. Esta línea amarilla, déjenme la hago bien. Esta es mi oferta agregada, muchachos. Depende de la cantidad de trabajo, sí. Pero tu oferta agregada es una línea completamente vertical. ¿Por qué? Porque las variaciones en los precios lo único que hacen es modificar variables nominales, pero jamás modifican variables reales. El incremento de los precios lo único que hizo, muchachos, fue aumentar el salario nominal. Caso inverso, muchachos, si bajaran los precios. Tarea. Quiero gráficas y lo quiero para el miércoles. Y los voy a pasar al pizarrón. Así que háganlo. Ya les dije, no quiero perfección. Quiero que lo intenten. Actividad 1, entregable 1. Base en el modelo clásico. Realice un análisis gráfico y teórico del mercado de trabajo, considerando que los salarios nominales disminuyen. Explique el desplazamiento de las curvas rectas, que son de las curvas, y el resultado final. Acuérdense que ya regresamos a clases presenciales, muchachos. Sí pueden venir gráficas en el examen. Necesito que practiquen, financieros. Necesitan pulir esa habilidad de analizar y hacer gráficas.
¿Sale? Esa es la tarea, la reviso la clase que viene. Y los voy a pasar al pizarrón. Traten de hacerla, muchachos. Respuesta no, esto no viene en los libros de texto. Así que analícenlo, hagan sus gráficas. ¿Qué pasa si baja P? Es más, ni siquiera voy a poner salarios nominales. Bueno, sí, si los salarios disminuyen, si los salarios nominales, perdón, que los salarios, considerando que los precios, vamos a poner, que los precios disminuyen, coma. Por lo tanto, el salario, ojo, real aumenta. Eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Ya más fácil no lo puedo poner. ¿Ya copiaron su tarea, muchachos? Ya copiaron su tarea. Ya, Miss. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a poner la interpretación y el análisis de estas gráficas, muchachos. Que no se las debería de poner ustedes ya con ver las gráficas, deben de decir, ah, ya sé que esa pasa. Tenemos que pulir esa habilidad, sobre todo los financieros, economistas igual. Acuérdense que en el EGEL vienen reactivos con, si les toca hacer un EGEL en computadora, muchachos, ya hay reactivos tipo EGEL en el cual van a tener que hacer uso de de reactivos que se llaman dinámicos. No recuerdo bien el término, muchachos, pero les ponen estas gráficas y te dicen, a ver, pon hacia dónde se desplaza, como el escenario inicial, ¿no? Hacia dónde se desplaza cada una. Pon las gráficas como serían, y ahí te ponen las líneas y tú tienes que hacer tu gráfica. ¿No? Entonces, por favor, muchachos, aguas con eso. Tenemos que ir puliendo esas habilidades ahora que ya regresamos a presencial y que los exámenes EGEL vuelven a ser presenciales. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Perdón. Un incremento en el mercado, un incremento de los precios de 1 mayor a P0, muchachos, que es lo que tengo aquí. Aquí no puedo utilizar subíndices, muchachos, coma, genera los efectos en el mercado laboral. En términos reales, dicho incremento disminuye el salario real. Coma, ocasionando un exceso de demanda de trabajo. Debido a que las empresas demandan más trabajo y los trabajadores ofrecen menos trabajo. En términos nominales, ocurre lo mismo.
las empresas quieren contratar o buscan contratar una mayor cantidad de trabajo pagando W0. Sin embargo, los trabajadores ofrecen una menor cantidad a ese salario, a ese nivel de salario y nuevo nivel de precios. Ante la escasez, punto y aparte, ahora sí, están mis dos efectos, muchachos. Ante la escasez de mano de obra, las empresas van a subir los salarios nominales. Hay que restablecer el equilibrio. Yo quiero que trabajen conmigo, muchachos. ¿Cómo le hago para que ustedes se vengan a trabajar conmigo? ¿Qué les tengo que ofrecer? Un mejor salario. Un mejor salario. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer, muchachos? Yo, empresa, ya sé que hay poquitos trabajadores, entonces me los estoy peleando. Para que tú dejes tu trabajo o decidas dejar la informalidad y te vengas a mi empresa, yo te tengo que pagar más. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a subir el salario, pero conforme empieza a subir el salario, muchachos, ¿queremos seguir contratando la misma cantidad de trabajo o vamos a empezar a demandar menos trabajo? ¿Me tienen que pagar más? ¿Vas a demandar la misma cantidad o vas a empezar a demandar menos trabajo? ¿El trabajo se queda igual? ¿A poco aquí se queda igual, hijo, si tú me tienes que empezar a pagar más? No, pues el trabajo disminuye, ¿no? Por eso les estoy diciendo de la demanda. Es correcto, hijo. Pues sí, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo, pero el problema de que te vengas a trabajar conmigo es que yo te quería contratar aquí a este nivel de salario. Si te tengo que empezar a pagar más, pues voy a tener que contratar menos trabajo. ¿Qué va a pasar de este lado, muchachos? Bueno, si tú empiezas a subir el salario, yo te empiezo a dar más trabajo. ¿Qué pasa, muchachos? En este caso, la escasez de la mano de obra, las empresas comienzan a subir los salarios nominales. Eso es lo que tenemos aquí. Al subir los salarios nominales, las empresas demandan menos trabajo y los trabajadores, ahora sí que los trabajadores o empleados, ofrecen más trabajo hasta restablecer el equilibrio, hasta donde estemos a gusto los dos. De manera que un incremento en los precios solo modifica el salario real, solo modifica el salario nominal, perdón, y la cantidad de trabajo es constante.
Por lo tanto, la oferta agregada es vertical. ¿Vale, muchachos? El análisis anterior considera que el individuo actúa bajo expectativas racionales. Que el salario es igual que cualquier precio es igual que el precio de cualquier mercancía y por lo tanto es flexible. A su vez, el desempleo es voluntario, perdón. Acuérdense, no trabajo porque no quiero, no porque no haya fuentes de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Puedo continuar o me espero tantito? Tantito, Miss, por Tantito, favor. maestra. ¿Sí le entendieron o no le entendieron? Tiffany, ¿le entendiste, Chaparra, sí o no? Tiffany, ¿sí le entendió o no? Kenia, ¿usted le entendió? Sí, maestra, ya un poco más. Ya lo estoy entendiendo, lo estoy agarrando ya la onda. Segura. Kenia, ¿usted? Sí. Lisbeth, ¿usted le está entendiendo? Sí, maestra, de todas ¿Sí? maneras voy a repasar. Conste. Alexandra, perdón. Sí, maestra. A ¿Sí? comparación de la clase pasada, sí, ya un poco mejor. Un poco mejor. Mis niños, Javier Eduardo, Jorge, Noé, Sí, Arturo. Miss, igual de todas maneras voy a repasar porque siento que repasando le agarro un poco más el hilo, por así llamarlo. Ok, muchachos, agárrense el Dorbush. En el Dorbush viene muy sencillo, pero viene porque la oferta agregada es vertical. Si no, váyanse con el Manque. El Manque no está en biblioteca virtual. Entonces van a tener que hacer lo que se hacía en tiempos prehispánicos, prehistóricos. Ir a la biblioteca, sacan el libro y andan con el pipila cargando el libro. Busquen el Manque de macroeconomía. Ese libro les sirve. El Manque, y hay otro libro que se llama Teoría Macroeconómica. El autor es Oscar
va bajo. Ajá. E igual, los dos son de la editorial Anthony Bosch. Yo ya revisé y sí están en físico en la biblioteca de la universidad, pero son físicos, muchachos. Esos no están en biblioteca virtual. Apóyense en esos libros. Si los quieren descargar en PDF del internet, no los van a encontrar. O van a encontrar las versiones muy, muy, muy viejitas. Entonces, no sé si les sirvan o no. Y generalmente encuentran fotografías, no encuentran un archivo en PDF. Entonces, utilicen el físico. No les digo que lo compren porque es muy caro, muchachos. Creo que la última vez que yo chequé el libro del Manquio estaba como en 1,000 pesos, 1,200. Son libros que de cajón economistas tenemos que tener en la biblioteca, pero hay veces en que no alcanza. Y estoy hablando de uno de los baratos. El Variant también es caro. El de micro, el Nicholson también es caro. Creo que estaba en 1,500, algo así. Ya son muy caros los libros. A ver. Ah, sí. El Variant de micro está en 1,103. El Manquio. Ah, no está tan caro. Ah, pero es el ebook. El ebook del Manquio de macroeconomía, ese está en 549 en Gandhi. Y el físico, no está tampoco tan caro en físico, 801, está más accesible el Manquio. Hay varios libros, fíjense que sea el macroeconomía. El macroeconomía es del Anthony Bosch, los de microeconomía, principios de economía son de Cengage, entonces aguas con eso. Pero el ebook está más barato. Y el Nicholson, estamos haciendo promoción a las librerías. No es el de Walter Nicholson. Más o menos para que tengan una idea de cuánto cuestan los libros, porque estos de cajón generalmente los utilizamos. El libro de Nicholson, hay mucha gente se llama así. Ese no está. A ver, microeconomía. Micro Krugman, el Samuelson. Búsquense el microeconomía de Dominic Salvatore, ese también les sirve. El Pindic. Teoría. No. 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 Bueno, con esos muchachos, el otro no lo encontré. ¿Sale? ¿Puedo cambiar el pizarrón? ¿Ya puedo continuar, muchachos? Sí, profe. Entonces, ya saben por qué la oferta agregada es completamente vertical. No es nada más porque sí, muchachos, tenemos supuestos. Ahora, título nuevo. Vamos a poner la política económica en el modelo clásico. Muchachos, ¿qué es la política económica?
A ver, ¿por qué cuando discutimos sí me saben todo y ahorita no me pueden articular ideas? Muchachos, son economistas, ingenieros y financieros. Ustedes esto ya lo saben, hacen análisis, algunos de ustedes ya trabajan. Soy su jefe, les estoy preguntando, explícame, estoy medio tarado, explícame qué es la política económica. Sé que me está afectando ahorita. Es más, sé que estamos peleando todos contra todos porque unos defienden la política económica del gobierno actual y hay otros que dicen que no sirve, que está generando inflación. ¿Qué es la política económica, muchachos? Pues es el Mm, instrumento que estudiaros. utiliza. No. Bueno, A ver, habla si quieres, compañera. ¿se callan los Perdón. dos? A ver. Bueno, según yo, maestra, estudia los fenómenos económicos. Ujú. Bueno, me quedé como más grabado con ese concepto. Estudia los fenómenos económicos. Ok, ¿y cuáles son mis fenómenos económicos, Chaparrita? Maestra, creo que es el desempleo y el empleo, El desempleo, el empleo, ajá, ¿qué otra cosa? el crecimiento económico, Ujú. este, Estabilidad de los los precios. precios. Los precios, estabilidad de precios. Aguas, muchachos, ¿qué es la política económica? Ojo, la política económica, les voy a dar la definición del libro, ahorita les pongo de qué libro la saco yo. Acuérdense, son los objetivos que persigue el gobierno. Una cosa es economía política y otra cosa es política económica. La economía política es el dogma, la teoría, el planteamiento del modelo. Por eso hablamos de clásicos, neoclásicos, marxistas, keynesianos. Eso es economía política. La política económica es la aplicación de esa teoría en términos del sector público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Con la política económica, muchachos, es ¿qué queremos lograr como gobierno? ¿Qué broncas tenemos para lograr ese objetivo? O sea, lo que quiero lograr, quiero estabilidad de precios. ¿Qué problemas tengo para lograr la estabilidad de precios, muchachos? Si yo trato de controlar la inflación, ¿qué problemas me puede generar el tratar de controlar la inflación, muchachos? ¿Qué ha estado haciendo el Banco de México con la tasa de interés, muchachos? Y hasta hace poquito leí que a lo mejor llegaba a subir al 10%. La sube poco a poco, ¿no? Ok, la sube, pero ¿qué efecto tiene el que suba la tasa de interés, hijo? A ver, mis financieros, ¿qué Pues impacto que tiene? haya, Ajá, sí, hija, sí. como que menos emprendimiento, podría decirse, o Sí, menos movimiento económico. exacto, Pau. ¿Qué va a pasar, muchachos? Si suben las tasas de interés, por eso me iba sobre mis financieros. Muchachos, ustedes evalúan proyectos. Si las tasas de interés suben, ¿me conviene invertir en un instrumento financiero o me conviene endeudarme para ampliar un ala de mi empresa, para poner un nuevo cuarto de máquinas? Si la tasa de interés está subiendo, ¿en dónde me conviene colocar mi dinero? Yo les estoy preguntando, soy su cliente, ¿en dónde me conviene colocar mi dinero? ¿Me conviene endeudarme con el banco para construir una nueva ala, un nuevo cuarto de herramientas? ¿O me conviene meter mi dinero a un instrumento financiero? No, ¿Qué me conviene dirían? invertirlo, ¿En qué? pues como dijo, en algún instrumento financiero, porque si uno pide un préstamo, pues las tasas de intereses son más altas, entonces pues no Es. te conviene. Exacto, Chaparro. Entonces tú, mi lindo corredor, me dices, inviértele en un activo financiero, ok, eres un individuo adverso al riesgo, métete a 7, sale, no hay bronca, ¿no? Pero tú me estás recomendando que meta mi dinero en un instrumento financiero. Muchachos, cuando el dinero está en instrumentos financieros, tal cual, ¿son instrumentos productivos o son meramente instrumentos del sector
financiero, valga la redundancia, que no se reflejan en actividades productivas? Esa es mi pregunta. Cuando yo meto mi dinero solamente en comprar y vender acciones, en meter dinero en los CETES, ¿eso genera nuevas fuentes de trabajo o solamente está generando dinero a partir del dinero? Solo genera dinero. Solo genero dinero, pero no estoy produciendo nada. Por eso el capital financiero es un capital parasitario que se apropia de los plusvalores no creados y es gestador de crisis. Y entonces ya le salió lo marxista a la maestra. Pero eso es lo que dice Carlos Marx del capital financiero. También Adam Smith. Que los capitales financieros solamente gestan crisis. Y que son parasitarios. Se apropian de lo que no producen y generan burbujas especulativas. Es interesante ese planteamiento. Yo sé que no en todos los sectores se aplica, pero sí en el sector bursátil. Entonces, ahí está ese problema, muchachos. Estoy controlando la inflación al subir las tasas de interés. ¿Qué le hice a la actividad productiva de mi país entonces, muchachos? Si ustedes ya me dijeron que todos los empresarios vamos a empezar a meter nuestro dinero en instrumentos financieros y no vamos a expandir nuestra capacidad productiva. Pues de alguna manera separa la economía, ¿no? Exacto, entonces arregle uno, descompuse el otro y no nada más estoy descomponiendo la producción. Si descompongo la producción y las empresas dejan de producir, ¿qué pasa con el nivel de empleo, muchachos? ¿Aumenta o disminuye? El nivel de empleo. El nivel de desempleo, ¿no? Y disminuye el empleo. Aumenta el desempleo, disminuye el empleo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con la redistribución y el crecimiento? Para empezar, el crecimiento económico va para abajo. Y entonces, ¿qué pasa con la redistribución del ingreso? ¿Se abren o se cierran las brechas entre grupos socioeconómicos? A ver, muchachos, ¿qué pasaría? Pues se cierra. ¿Se cierran las brechas entre grupos socioeconómicos, muchachos, si tenemos menos trabajo? Piénsenle bien. Hay más desempleo, se está concentrando el capital en el sector bursátil, hay más desempleo. ¿Se abren las brechas entre ricos y pobres o se cierran? Se abren las brechas porque pues, se generan más ricos y más pobres, ¿no? Exacto, yo me quedé sin trabajo, tú estás ganando dinero en el sector bursátil. Yo soy más pobre, tú eres más rico. Arregle uno, ¿cuántos descompuse? Es un montón, mis. Sí, ese es el problema, muchachos, de diseñar política económica. Se los voy a decir ahorita y se los voy a decir durante todo el cuatrimestre, muchachos. El arte aquí, y esto quiero que les quede bien claro. Toda medida de política económica, toda, hasta la que ustedes digan, no manches, esa es la mejor, la que ayuda a más gente. Toda medida de política económica, muchachos, tiene un pro y tiene un contra. Siempre, siempre alguien va a pagar los platos rotos, muchachos. Siempre. ¿Sí? El arte de diseñar política económica, muchachos, es que el diseñar política económica implique que sean los más los favorecidos y los menos los perjudicados. ¿Sí queda claro, muchachos? El hecho de que yo controle la inflación es vital para el crecimiento y desarrollo de una economía en el largo plazo, muchachos, porque si nosotros tenemos inflación, es muy difícil tener crecimiento con inflación, a menos que seamos el sexenio de José López Portillo. Pero eso fue como que algo extraordinario, porque no se ha vuelto a repetir. Cuando estaba José López Portillo, muchachos, se vino lo que se conoce el crecimiento con inflación, lo que fue el boom petrolero. ¿Por qué? Porque empezaron a subir los precios internacionales del petróleo. En aquel entonces, el señor lo dijo así, habemos dos países, los que tienen y los que no tienen petróleo. Y México tiene petróleo. Y México se tiene que acostumbrar a administrar la abundancia, porque hemos dejado de ser pobres. Y un discurso
muy acá. Y sí, durante el sexenio de José López Portillo, muchachos, tuvimos tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 8%, del 7 al 8%, en términos reales. Qué bonito se escucha, sí. Traías una inflación de 2 dígitos. Cuando se da la crisis que empiezan a caer los precios internacionales del petróleo en el 81 y después la devaluación del 82, tenías un incremento, una inflación de 3 dígitos y una devaluación del peso de mexicano de más del 170%. Pasaste de 5,000 pesos por dólar a 70,000 pesos por dólar, consideren 3 ceros. Ahí tuvimos crecimiento con inflación, después pura inflación, después crecimiento estable con don Carlos Salinas, la devaluación del 94, Zedillo estabiliza, salimos con el 15% de inflación con Zedillo, llega Fox, se dispara, crecimiento nulo con Fox. No me vayan a salir con la tarugada del señor de este año crecimos 1 y entonces 2 y entonces en promedio llevamos 3, porque así no se sacan los promedios. Llega Calderón, seguimos igual, llegó Peña, seguimos igual y llegó este y seguimos igual o peor. Resumen de la economía mexicana en 3 sencillas patadas: crisis generalizada. Necesitan leer, chamacos, y necesitan ver noticias. Vamos a tomar la siguiente definición, muchachos. La política económica, ya que no les gusta leer, vean los documentales de Krause con pincitas, son de Televisa, pero véanlos. Los objetivos perseguidos por los gobiernos, coma, los problemas que plantea su logro, y cuáles son los instrumentos que se encuentran a su disposición para llegar a dichos objetivos. Esta definición, muchachos, viene en el libro, ya saben, citas formato APA, Cuadrado, 2001. El autor es Cuadrado, así se apellida el señor, Cuadrado, 2001, página 3. Citas APA. Y los principales objetivos de política económica, ¿cuáles van a ser, muchachos? El empleo. No es que no existan otros, pero estos son como los básicos. La estabilidad de precios. El crecimiento económico. Primero crecemos, después nos desarrollamos. La redistribución del ingreso. Y ojo, muchachos, esto es muy importante en el contexto actual. La calidad de vida, la conservación del medio ambiente. Aquí es donde se nota más el corte generacional, muchachos. Lo he comentado con otros de sus compañeros en otras materias y actualmente, generacionalmente hablando, muchachos, ustedes son más conscientes de que el cambio climático, están más conscientes, bueno, en su gran mayoría, porque hay unos que dicen que la Tierra es plana, están más conscientes del cambio climático, están conscientes de la extinción de las especies, están conscientes de que el agua potable cada vez escasea más, que somos muchos, el hacinamiento en las ciudades, un largo etc, etc, etc. Es más, este ejemplo lo puse con sus compañeros en la materia de economía de la empresa. El año pasado, no sé si fue el año pasado o el antepasado, muchachos, cuando todavía estábamos más pegados a las computadoras de lo que ahorita vamos a estar,
No sé si recuerden que se hizo muy comentado un video de un conejito con el cual hacían pruebas. No sé si recuerden ese video, estuvo mucho en redes sociales. Sí, maestra, yo sí lo Sí. vi. Sí lo llegaron a ver, ¿no? Que salía el pobre conejito ciego y ya le habían hecho, ya le arrancaban la piel y cosas horribles, ¿no? Porque se hacían pruebas con los animales. Todos lo hacen, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué impacto tuvo esa campaña? En ese momento, muchachos, se empezaron a desarrollar y se empezaron a difundir un montón de apps en las cuales se decía, si tú escaneas el código de tal empresa o le tomas una fotografía, aunque tu empaque diga que es pet friendly, resulta que no es cierto, que sí hace pruebas en animales. Entonces, muy generacionalmente, no lo hizo mi generación, no lo hizo mi mamá, ni mi abuela. Ajá. Que lo duden, todavía tengo todas. Entonces, lo revisaban y decían, no, nosotros no lo hicimos. Pero, ¿qué pasó con las generaciones mucho más jóvenes? Sí lo empezaron a hacer y empezaron a caer las ventas. Entonces, muchachos, la calidad de vida, la conservación del medio ambiente y todo esto generacionalmente sí tiene un impacto en las decisiones de política económica. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta estos elementos que son importantes para ustedes, a los que vienen, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, maestra, todo bien. No me... ¿Todo bien? Ok, entonces, vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Recuerden, el miércoles ya los veo en el salón de clase. Empiezo clase 6:10, tienen chance para llegar hasta las 6:15. Si por algún motivo, causa razón, no alcanzan a llegar dentro de la tolerancia, porque trabajan, porque les agarró el tráfico, porque se le ponchó la llanta al metro, mándenme mensaje al chat de Teams. Ya saben, se meten a Teams, en su aplicación ponen chat, me mandan mensajito. Miss, voy para allá, deme chance de llegar, pero avisen. Si no, yo no soy Dios, muchachos, y ni Dios. Al que Dios no le habla, Dios no lo escucha. Entonces necesito que me digan si llego o no llego, deme chance de llegar tarde. ¿Qué otra cosa? Recuerden, ya no se graban clases, ya no hay pizarras, pero todos los entregables sí se van a evaluar en Blackboard. Hasta aquí. ¿Todo bien, muchachos? Maestra, nada más voy a poner tantito otra vez lo de la tarea, por favor. Claro que sí, hijo. Ahí está. Gracias, ya le tomé captura. ¿Sí? Ok. Entonces, nada más déjenme pasarles lista, muchachos, para que se vayan a descansar. Si tienen clase, bueno, para